Hola. Bueno, vamos a proseguir con nuestro capítulo 4 de transformada de Laplace. Vamos a descargar la presentación, colocarla aquí en modo ampliado, apago la cámara. Entonces, en un video anterior habíamos presentado el operador transformada de Laplace, el operador matemático de Laplace, lo habíamos definido a través de la transformada de Laplace unilateral, que era la transformada que simplificaba el resultado general, que era el de la transformada de Laplace bilateral. También habíamos presentado tablas de transformadas, ¿no?, que recogían la relación que existe entre la señal temporal y su transformada de Laplace, ¿no?, en el dominio de la variable compleja S. En esta clase vamos a proseguir desarrollando este tema, considerando entonces las propiedades que posee este operador que nos permiten simplificar el cálculo de transformadas de Laplace. Entonces, sin más preliminares, vamos a ir a la diapositiva donde comenzamos, describiendo las propiedades. La primera de ellas es la linealidad, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace de una combinación lineal de señales resulta en la combinación lineal de las transformadas de Laplace de las señales, ¿no? Entonces, aquí f de s, f mayúscula de s, es la transformada de Laplace de f de t, y g de s es la transformada de Laplace de g de t. Alfa y beta son constantes, ¿no? Son números reales. Entonces, un ejemplo de esta propiedad, bueno, aquí tenemos la transformada de Laplace de 2 veces el escalón menos 3 veces la rampa. Eso podemos decir que es igual a 2 veces la transformada del escalón menos 3 veces la transformada de la rampa. Y la transformada del escalón, bueno, sabemos que es 1 entre s, y la de la rampa es 1 entre s al cuadrado. El resultado final aparece aquí enmarcado, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo del empleo de la propiedad de linealidad. Otra propiedad es la de la integral de convolución. Entonces, la transformada de Laplace de la convolución, recuerden que la convolución entonces la definimos de esta manera, bueno, está dada por el producto de las transformadas de Laplace de las señales que están interviniendo, ¿no?, que estamos convolucionando. Entonces, en un contexto, esa es la razón de esta observación, imagínense que tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, modelado matemáticamente a través de su respuesta al impulso. Si le aplicamos una entrada general, U de t, la respuesta se obtiene, ¿no?, a través de la integral de convolución. Entonces, en el dominio de Laplace, la transformada de Laplace entonces de la salida va a ser el producto de la transformada de Laplace de la respuesta al impulso por la transformada de Laplace del escalón. Entonces, un problema analítico aquí, ¿no?, de cálculo integral se convierte en un problema algebraico, ¿no? Aquí estamos multiplicando funciones racionales, polinomios. Entonces, es un problema matemático de una complejidad más reducida, ¿no?, que el problema analítico si trabajamos en el dominio del tiempo. ¿Okay? Entonces, esta es una propiedad muy útil que vamos a utilizar cuando estemos analizando ya sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿no?, cuando estemos en ese contexto, ¿no?, de análisis de sistemas. Ok, está la propiedad entonces de convolución. Otra propiedad es la de desplazamiento en el tiempo. Entonces, la transformada de Laplace de una señal desplazada en el tiempo es la transformada de Laplace de esa señal multiplicada por esta exponencial compleja. Entonces, aquí tenemos esto enmarcado. Entonces, A es una constante real positiva. Un ejemplo, la transformada de Laplace de una versión desplazada en el tiempo del escalón, 3 unidades, bueno, va a ser la transformada de Laplace del escalón por la exponencial que depende de ese desplazamiento temporal. Entonces, conocemos que la transformada de Laplace del escalón es 1 entre s. Aquí enmarcada aparece la expresión final al considerar entonces esta propiedad de desplazamiento. Otra propiedad es desplazamiento en frecuencia. Entonces, desplazar en frecuencia equivale a multiplicar por una exponencial en el tiempo. Okay. Entonces, un ejemplo de esto, aquí tenemos la rampa, ¿no?, t, multiplicada por una exponencial. Entonces, esto va a ser la transformada de Laplace de la rampa evaluada
en el coeficiente aquí de atenuación de la exponencial, ¿no? Pero con signo cambiado. Entonces, recuérdense que la transformada de Laplace de la rampa es 1 sobre s al cuadrado. Y ahora esto lo estamos evaluando ¿okay? En más 2, ¿no? Entonces esto va a ser 1. ¿Okay? Aquí tenemos el cuadrado, ¿no? Pero en lugar de ese lo vamos a evaluar considerando el coeficiente de atenuación de la exponencial. Entonces, esta es la propiedad de traslación frecuencial o multiplicación por una exponencial en el tiempo. Otra propiedad muy útil, ¿okay? De mucho interés práctico, es la transformada de Laplace de una derivada, ¿no? Aquí tenemos la transformada de Laplace de una derivada de orden n. Entonces, fíjense que bueno, que aparecen todos estos términos, ¿no? Entonces, el primero tiene la transformada de Laplace, f de s aquí, de la señal que estamos considerando, ¿no? La que estamos derivando. Y luego aparecen una serie de términos, y fíjense que aquí utilizamos la letra minúscula. ¿Okay? Entonces, estos son condiciones iniciales, porque es la señal temporal evaluada en 0, ¿no? Entonces, aquí tenemos f en 0, luego vendría la primera derivada en 0, ¿ok? Multiplicada, fíjense que aquí la potencia en s está disminuyendo, entonces el siguiente término sería s a la n menos 2, ¿ok? Con signo negativo, y luego continuamos, ¿no? Entonces la potencia en s está disminuyendo, y aquí la condición inicial está aumentando en cuanto al orden de derivación. Entonces vamos desde f de 0 hasta la derivada enésima menos 1, ¿no? Evaluada en 0. Entonces les repito, todo esto que está acá son condiciones iniciales. Entonces tenemos la mayúscula indicando que estamos en S y las minúsculas posicionándonos en el dominio del tiempo. Vamos a ver un ejemplo de esta propiedad. Entonces tenemos un sistema con entrada UDT y salida YDT, y ese sistema está modelado, ¿okay? A través de esta ecuación diferencial ordinaria. Entonces, déjame hacer aquí un dibujito. ¿Okay? Entonces tenemos nuestro sistema S, que él tiene entrada UDT, y respuesta YDT, ¿no? Minúsculas estas variables porque estamos en el tiempo. Entonces, nos piden que hallemos la expresión temporal de Y de S, es decir, la transformada de Laplace de Y de T. Conocemos la entrada. La entrada es la suma de un escalón más una señal coseno. Fíjense que esto está definido a partir de t mayor que 0, es decir, esto equivaldría a multiplicar el coseno por un escalón, para ratificar que esto está definido a partir de t igual a 0. Entonces, bueno, nada, aplicamos el operador transformada de Laplace a esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial lineal, ¿okay? Por lo tanto, bueno, esto va a ser la transformada de Laplace de la segunda derivada, más 3 veces la transformada de Laplace de la primera derivada, más 2 veces la transformada de Laplace de la salida y de t, y eso tiene que ser igual a la transformada de Laplace de la entrada. Continuamos. Entonces, el resultado que traíamos de la diapositiva anterior, bueno, ahorita le aplicamos la propiedad de derivación. Si ustedes se fijan, ¿no? Entonces aquí tenemos esta primera parte, corresponde a la transformada de Laplace de la segunda derivada, donde van a aparecer, ¿okay? Aquí el orden es 2, vamos a tener dos condiciones iniciales, y en 0 y y punto en 0, que estaban dadas, ¿no? Y en 0 era 4 y la primera derivada evaluada en t igual a 0 es 1. Entonces podemos sustituir. Luego tenemos 3 veces la transformada de Laplace de la primera derivada, aplicamos la propiedad ahora para un orden de derivación 1, ¿okay? Y este sería el resultado, y en 0 lo reemplazamos por 4. Luego 2 veces la transformada de Laplace de y de t, que por definición es y de s, y finalmente la transformada de Laplace de la entrada. Entonces nosotros reemplazamos por las condiciones iniciales y manipulamos algebraicamente, es decir, despejamos
y de S. Fíjense que aquí y de S, si ustedes le siguen la pista a la transformada de Laplace de la salida, aquí tenemos potencia, está multiplicado por una potencia 2 de S, aquí tendríamos 3S y aquí 2. ¿Okay? Entonces fíjense que S al cuadrado más 3S más 2, si sacábamos y de S como factor común, es lo que pasa dividiendo a lo que son las condiciones iniciales y la transformada de Laplace de la entrada, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en el numerador. Entonces, lo que nos faltaría entonces es reemplazar U de S, ¿no? Que es la transformada de Laplace de la entrada. Y recuérdense, vamos a la diapositiva previa. Aquí tengo que retomar. ¿Okay? Si vamos a la diapositiva previa, recuérdense que U de t, la entrada, era el escalón más el coseno de 5t. Entonces, iríamos a una tabla de transformada y hallamos la transformada entonces del escalón y la del coseno, que tiene una frecuencia de 5, por eso que aquí aparece 5 al cuadrado, que es 25. Entonces, este resultado lo reemplazamos aquí en UDS y esa sería entonces nuestra expresión de la transformada de Laplace de la salida, que es lo que nos estaban pidiendo. Ok, entonces esto sería un ejemplo de cómo utilizar esta propiedad de derivación, que es muy útil, les repito. Entonces vamos a continuar. Otra propiedad es la de derivación en frecuencia, que equivale a multiplicar en el tiempo, ¿no? Entonces, un ejemplo, aquí tenemos t por el escalón. ¿Okay? Esta es la transformada de Laplace de la rampa. ¿Okay? Entonces, aplicando la propiedad de derivación, aquí identificamos que u de t es la función f, que es la que se deriva, ¿no? Entonces, esto va a ser menos la derivada de la transformada de Laplace del escalón, que es 1 entre s. Cuando derivamos nos da 1 entre s al cuadrado. Que esta fue la transformada de Laplace que obtuvimos para la rampa cuando aplicamos la definición y utilizando una integración por parte, ¿no? Para resolverla. Entonces, por otro camino estamos llegando al mismo resultado, que es este, ¿no? El de derivación en S o multiplicación por el tiempo, esta propiedad. Vamos con otra propiedad que es la de integración. Entonces, la transformada de Laplace de una integral es la transformada de Laplace de la función aquí que aparece en el integrando, lo que estamos integrando, dividida entre S. Entonces, si ustedes analizan esto con cuidado y lo comparan con la operación de derivación, ¿okay? Nosotros tenemos esta dualidad, ¿no? Recordamos que las operaciones de integración y derivación, una es la inversa de la otra. Entonces, fíjense que cuando derivamos, multiplicamos por S. Cuando integramos, estamos dividiendo entre S. ¿Okay? Un ejemplo, bueno, nuevamente la transformada de Laplace de la rampa. Recuérdense que la rampa se define como la integral del escalón. Bueno, entonces esto va a ser, aplicando la propiedad de integración, U de S, ¿okay? La transformada de Laplace de aquí del integrando, dividido entre S. Eso da nuevamente la transformada de Laplace de la rampa, que es 1 entre S al cuadrado. Entonces fíjense que ya por distintas vías hemos llegado a este resultado, ¿no? De transformada de Laplace de la rampa, ¿no? Por la definición y ahora a través de dos propiedades. Teorema del valor inicial nos dice que nosotros podemos calcular el valor inicial de una señal, ¿okay? En el dominio de Laplace resolviendo este límite. Entonces, si conocemos la transformada de Laplace de la señal, multiplicamos por S y evaluamos el resultado en infinito. Y eso equivale a tener f de 0, ¿no? El valor de la señal en t igual a 0. Más útil, por lo menos a nivel de las aplicaciones, en el análisis de sistemas, más útil que el teorema del valor inicial es el teorema del valor final. ¿Okay? Entonces, el valor de estado estacionario en régimen permanente de una señal, cuando t tiende a infinito, eso se puede calcular en S, tomando este límite. Nuevamente formamos S por la transformada de Laplace de la señal que estamos considerando y ahora la evaluamos en lugar de S infinito, que era en el caso del teorema del valor inicial, ahora evaluamos en S igual a 0. Y esto es cierto siempre y cuando S por F de S, los polos, tengan parte real negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que están entonces en el semiplano izquierdo. ¿Sí? Si nosotros
pensamos en el plano complejo de Laplace. ¿Okay? Esto sería el plano S. Recuérdense que S tiene parte real, sigma, y parte imaginaria, W, omega. Entonces nos están diciendo que los polos de S por F de S tienen parte real negativa, es decir, están en esta parte. Luego más adelante vamos a ver que la propiedad de estabilidad tiene que ver con localización de polos en esta zona del plano complejo. Pero vamos a dejar esa consideración para más adelante. Entonces, de momento, podemos calcular el valor final, o una señal va a tener un valor de estado estacionario, un valor en régimen permanente, siempre y cuando se cumpla esta condición. Y ese valor se puede calcular a través de este límite en el dominio de Laplace. Eso es lo que nos señala este teorema del valor final. Vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo aplicar este resultado. Entonces, aquí nos dan una señal en el tiempo. ¿Okay? Esta señal que está acá, 2 veces el escalón, más 4 veces una exponencial. Y cuando hallamos su transformada, bueno, nos damos cuenta que es ese resultado que está ahí. Bueno, fíjense que esto es sencillo, ¿no? Porque es la transformada de Laplace de 2 veces el escalón, que es 2 entre S, más 4 veces la transformada de la exponencial. Bueno, que esto va a ser 4 entre S más 3. Entonces, si aquí extraemos entonces denominador común, el producto de estos factores S por S más 3 y combinamos, vamos a llegar a este resultado que nos indican acá. Ok, entonces, luego aplicando el teorema del valor final, es posible calcular cuánto vale esto en T igual infinito, hacia dónde tiende esto. Okay, aquí nosotros nos damos cuenta que esto, si lo evaluamos en T infinito, la expresión esta temporal, esto va a dar ¿cuánto? ¿No? Esta exponencial, cuando T tiende a infinito, ella tiende hacia 0, por lo tanto el segundo término se va hacia 0, y el resultado es 2 por 1, que es lo que vale el escalón, o sea, 2. Nosotros podemos llegar a ese resultado también utilizando el límite, ¿no? del teorema del valor final, cuando S tiende a 0. Entonces, esto va a ser S por Y de S. S por Y de S, fíjense que es S por 6S más 6 dividido entre S por S más 3. Entonces aquí, déjame colocar un paréntesis. Esta S del numerador se cancela con esta S del denominador, y cuando evaluamos esto en S igual a 0, para aplicar el teorema del valor final, nos va a dar entonces 6 entre 3, que es 2. Entonces, por el lado de S también alcanzamos el mismo resultado en el tiempo. Y fíjense que aquí los polos de S por Y de S efectivamente están en el semiplano izquierdo, ¿no? Aquí el polo, la raíz de este factor, S más 3, es menos 3, ¿no? Está del lado del plano complejo válido, ¿no? Para aplicar el teorema entonces del valor final. Ok, entonces con esta tabla vamos a terminar este tema de propiedades de la transformada de Laplace, ¿no? Donde les resumo aquí para una referencia sencilla y fácil, ¿no? Todas las propiedades que consideramos a lo largo de esta sesión, ¿no? Entonces aquí está la de linealidad, integral de convolución, desplazamiento en el tiempo, ¿okay? Desplazamiento en frecuencia, que equivale a multiplicación por el exponencial, derivación en el tiempo, ¿okay? Derivación en frecuencia, que equivale a multiplicar por el tiempo, ¿okay? La de integración, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. ¿Ok? Entonces, terminamos con esta segunda sesión, donde hemos tratado la transformada de Laplace en nuestro cuarto capítulo del curso. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.